alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, oh Jehová, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Amén. Vamos a participar en la lectura de la palabra del Señor. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 5, para leer del versículo número 7 al versículo número 21. Deuteronomio, capítulo 5, y vamos a leer del versículo número 7 al versículo número 21. Y vamos a hacerlo de manera antifonal. Es decir, yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. Deuteronomio 5, versículo 7 dice así. Bueno, voy a leer desde el versículo número 6. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prosperados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno,
ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, al leer tu palabra, Señor, reconocemos que hemos faltado a tu voluntad, Señor, y hemos faltado a tu voluntad, Señor, no solamente por infringir tu voluntad, sino también, Señor, por olvido que hemos tenido de ella, y estamos reunidos aquí como parte de tu iglesia, un grupo de tus hijos, y queremos hacerlo, Señor, como tú estableces en tu palabra, que aquel que te adore lo haga en espíritu y en verdad, porque tú buscas tales adoradores que te buscan, Señor. Y, Señor, rogamos tu misericordia, el perdón de nuestros pecados, Señor, que hemos cometido, y sabemos, oh Dios eterno, que al acercarnos a ti en este servicio de oración, debemos hacerlo como tú nos muestras en tu palabra. Señor, queremos adorarte como corresponde, como hijos de Dios, y lo primero, Señor, que hacemos es ponernos en cuenta contigo, para que esta adoración, Señor, no sea un acto mero y cotidiano, sino sea un acto de adoración a ti, en reconocimiento veraz en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y podamos acercarnos a ti, Señor, en sinceridad de corazón, y tú seas propicio a nosotros, pecadores arrepentidos. Confesamos, Señor, nuestros pecados, y lo hacemos confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo número 53. El libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, para leer los versículos 4 y 5. Escuchemos la declaración del perdón de la palabra del Señor referida en Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Y dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 19, la segunda versión. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y
dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Y dulces más que la miel que destila del panal. Amén. Vamos a orar al Señor para pedir la iluminación de su Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, ahora que nos disponemos a leer tu palabra, Señor, y también a meditar en ella, rogamos tu ayuda, tu asistencia. Tu Espíritu Santo, Señor, sea iluminando nuestra mente, nuestro pensamiento, y de esta manera nosotros podamos discernir, comprender, entender tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, de tu bendición, para que, Señor, tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras mentes, en nuestras voluntades, en nuestros corazones, y de esta manera nosotros podamos proceder como nos corresponde, como corresponde a los hijos de Dios. Encomendamos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, y vamos a tomar lectura en el Salmo número 32. En el Antiguo Testamento, en el Salmo Salmo número 33, y luego vamos a pasar a tomar la lectura en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, y vamos a leer Romanos capítulo 8, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 16. Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo número 16. Leemos entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 33. Y dice así la palabra del Señor.
Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y pasando al Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 16, y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Exaltemos a nuestro Señor, entonando la doxología. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quisiera invitarles una vez más a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento para meditar precisamente en el Salmo que hemos leído, el Salmo número 33. Y nosotros recordamos las escrituras del Antiguo Testamento referidas a los Salmos y tenemos bien en claro que muchos de los Salmos fueron escritos por David. Según los especialistas que están abocados a la crítica literaria, crítica textual, nos señalan que muchos salmos fueron escritos por David. Y de los 150, algunos indican que 74 salmos fueron escritos por David. Hay algunas opiniones que refieren un poco más de salmos para David, porque hay muchos salmos anónimos. Sea la cantidad de salmos que haya escrito David, que escribió Moisés, que escribió Asaf, etcétera, 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 más de una docena de autores, lo importante es que este texto es la palabra del Señor.
Y el Salmo 33 no es un salmo muy extenso, porque tiene 22 versículos, pero sí desarrolla varias cosas que deberíamos pensar. Y en la casa editorial que esta versión de la Biblia fue impresa, Sociedades Bíblicas, el título que tiene este salmo dice: Alabanzas al Creador y Preservador. No sé en la versión que ustedes tienen cuál será el título del salmo, pero dice alabanza al Creador. Entonces hay un cántico, una exaltación a Dios por lo que Él ha creado. Pero también vemos que el título dice alabanza al Creador y Preservador. ¿Cuál es la función de un preservante? Conservar el producto. Nosotros hoy día con el sistema de refrigeración que tenemos, a veces en la refri hay una comida que tiene un mes y parece una piedra, porque como está en el hielo, se ha endurecido, y que después lo ponemos en el microondas unos 5 o 8 minutos y está tan normal como habría sido hace una semana, unos días, etcétera, etcétera, etcétera. El Salmo 33 alude a esa experiencia del creyente, del Hijo de Dios con relación a su Creador. Por eso el título que las Sociedades Bíblicas en este caso ha puesto: Alabanza al Creador y Preservador. Es decir, el Señor creó los cielos y la tierra, y el Señor tiene cuidado en que esta creación no sea destruida. Y es algo muy importante cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 7, capítulo 8, y vemos el gran diluvio. Y recuerda que toda la tierra fue cubierta por agua, y solamente una familia de 8 personas fueron los sobrevivientes. Y Dios, a partir de ese pacto que establece con Noé, justamente podemos ver la bendición que el Señor establece y promete a Noé, y cómo iba a cuidar y preservar esa creación. Bueno, el Salmo 33 tiene 22 versículos. Podemos dividirlo de diferentes maneras. Una buena ayuda, pero no necesariamente rígidamente así debe ser tomado. Cuando ustedes revisan cualquier porción de la Biblia, particularmente el libro de los Salmos, ven que a veces al pie de un trazo o de un bloque hay unas palabritas. A veces no hay nada, pero hay divisiones. Por ejemplo, el Salmo 33 que yo tengo aquí en esta versión, versículo 1 y 3, están todos juntitos. Hay un doble espacio para el versículo 4 y versículo 5. Y después hay una pequeña división también análoga al 3 y 4 en el 5 y 6. Y de ahí otra vez la división entre el 7 y el 8. Y uno puede darse cuenta que, wow, ¿cuántas divisiones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos damos cuenta que son varias divisiones. Y claro, entendemos que esas divisiones encierran un pensamiento que tiene relación con el precedente y el posterior escrito, sí. Y vamos a ver ahora qué es lo que nosotros podemos extraer de este Salmo 33. Alabanza al Creador y Preservador. Y esa alabanza es una exaltación al Señor. La pregunta: ¿podría expresar gratitud? Sí, claro que sí. Entonces, veamos, si es una expresión de gratitud, ¿por qué sería una expresión de gratitud? ¿Qué aspectos se destacan en el Salmo para
a referir esta gratitud. Y el versículo 1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Si hay un llamado a alegrarse, pero fíjense, hay otra expresión muy importante. Íntegros, la integridad del Hijo de Dios. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hay muchas iglesias en el mundo que tienen, se les designa así, el ministerio de alabanza. Y muchas iglesias en el mundo, el líder o el dirigente o el responsable de esta área de trabajo en la iglesia justamente es la alabanza a Dios. Entonces uno a veces ve y wow, toda una serie de equipos, instrumentos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y son usados para expresar, para acompañar, para guiar a los congregantes, a la congregación que está participando de la adoración a Dios. Y hay una motivación. Y la casa editorial, cuando nos pone alabanza al Creador y Preservador, ya nos va dando una idea más o menos de lo que va a tratar este salmo. Y vamos a ver que en los versículos 1 y 3 es un llamado al lector que toma conocimiento de este salmo precisamente a eso, a alabar al Señor. Alégrense, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Se habla de la integridad del creyente, la correlación que hay entre un adorador a Dios y la característica como tal. Es una persona íntegra. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Nosotros no tenemos mucha práctica ahora de usar instrumentos, pero las alabanzas que usamos ya están con ciertos instrumentos o música o lo que sea acompañando. Y no es aquí la importancia de los instrumentos que se usan para alabar a Dios, sino la exhortación, el llamado que se hace para alabar al Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Qué importante. Habrá una alabanza realizada por una persona con hipocresía. ¿Qué vendría a ser una persona hipócrita en su expresión de alabanza al Señor? Que puede decir una cosa, pero verdaderamente procede o actúa de una manera completamente distinta. Entonces aquí este llamado que podemos ver en los versículos 1, 2 y 3 es a considerar lo que la palabra, lo que el autor sagrado refiere. Alegrados, oh justos, en Jehová. ¿Quién es un justo? Aquella persona que cree en Dios y por esa fe que le ha sido, ese don que le ha sido dado, este hombre es justificado por la fe ante Dios. Entonces dice, alégrate, oh justo, alégrate en Jehová. Y así como este adorador es justo, también se señala en los íntegros, personas con integridad, que son coherentes y consecuentes en lo que dicen, creen y lo que hacen. En los íntegros es hermosa la alabanza. No habla si está bien entonada,
No va por ese aspecto, va por el hecho de la expresión en sí. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordia, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien tañendo con júbilo. Yo recuerdo, viene a mi mente cuando leo el versículo 3, cuando era niño y asistíamos a la capilla, del Colegio San Andrés, que el día está allí, la vemos cada vez que pasamos. Y allí nos reuníamos para alabar al Señor. Eso fue hasta el año 2017. Y ahí había una mesa, subiendo las escaleras antes de entrar al templo, había una mesa al lado derecho, y en esa mesa había muchos himnarios, grandes, himnarios chiquititos, o los de bolsillo. Y uno tomaba el salterio, el himnario, y decía cántico nuevo, y había una cruz. Y me hace recordar, porque aquí la palabra dice cantarle cántico nuevo. Y precisamente eran las alabanzas al Señor. Y ese cántico nuevo tenía la particularidad de que las porciones bíblicas que habían sido puestas en melodía, con letra, con música, estaban registradas ahí. Porque yo buscaba otros cánticos que se cantaban en otras iglesias, no había nada. Y eso me llamó la atención. Todos esos cánticos que había en ese himnario eran porciones de la Biblia que se entonaban, se cantaban y estaban con su métrica, la música ahí para el que lo quiera cantar. Y eso me llamó a mí la atención. Un cántico nuevo, ¿qué lo distingue? Podemos tener cualquier canción secular, pero para el Señor no le alabamos con una canción secular. Le alabamos con un cántico que es digno y propio para Él, de Él. Y el autor sagrado le ha puesto el nombre Cántico Nuevo. Entonces, la exhortación a la alabanza por parte del salmista está allí. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Aquel que profesa la fe en el Señor y vive consecuentemente en esa fe. ¿Quiere decir que no va a volver a pecar? Claro que vamos a volver a pecar, pero confesamos nuestras ofensas al Señor y imploramos su perdón. El Señor nos perdona, pero nuestra actitud no es dejar pasar permisividad, tolerancia con el pecado y con la maldad. No, es la integridad de que si hemos ofendido al Señor, le pidamos perdón, y en esa relación que hay de fe y de vida, esa persona es íntegra. Esa alabanza es hermosa para el Señor. Dice el versículo 1, aclamad a Dios con arpa. Tal vez teniendo un instrumento se entona mejor, o tal vez poniendo un instrumento, la música, las notas dan cierto tono, cierta particularidad. No dice el autor sagrado, pero lo que sí nos exhorta es cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Es decir, en esa vivencia y en esa experiencia personal con el Señor, se proceda para alabarle como corresponde. Entonces, ese cántico nuevo está referido al contenido que exalta, que alaba, que reconoce al Señor.
Nosotros en las canciones seculares escuchamos o las tarareamos, las seguimos, y a veces son decepciones sentimentales, a veces son intrigas, dudas, y la gente canta y canta y canta y canta. Pero uno escoge lo que va a cantar. Aquí también el salmista nos exhorta y nos hace un llamado a alabarle al Señor. Cántale. Sí, con salterio y de concordia. Cántale un cántico nuevo. Y es algo que nos llama la atención, pero el salmista, si algo enfatiza, es un llamado para la alabanza, para alabar al Señor. ¿Y qué dice el siguiente bloque de versículos? Del versículo 4, en términos o en un trazo general, se va hasta el versículo 19. Pero podemos ver que otra vez, 4 y 5, una separación, 6 y 7, otra separación, 8 y 9, otra separación, 10 al 12, otra separación, 13 al 17, otra separación, y 18 al 19, otra separación. Quiero hacer aquí una observación hermenéutica en realidad. Debemos siempre recordar que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. O sea, ese mensaje que leemos es mensaje de Dios. En otras palabras, nos registra el pensamiento de Dios. Y cada autor, aquí por ejemplo el del Salmo 13 no dice ninguna alusión, no podemos decir el Salmo de David, no dice. Pero en el 34 podemos ver que sí dice Salmo de David, en el 35 también. Los masoretas, los maestros del Antiguo Testamento tomaban esas notas. Entonces es una pista, una referencia para saber quién escribió, quién compuso ese salmo. Pero acá el 33 no tiene ninguna alusión, entonces eso es un anónimo. Pero ¿qué es lo que quería decir? Que esos salmos, que ese texto, ese mensaje que procede de Dios, es un mensaje a quien Dios ha dado a su Hijo, sea en el año tal, en el año tal, en el año tal, y esta persona en su lenguaje, en su comprensión, en su forma de expresarse, lo ha registrado. Pero es el mensaje de Dios, y Él, vamos a ponerlo así, lo ha verbalizado en su forma de hablar y de pensar. Y nos damos cuenta que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todos esos mensajes han sido inspirados por Dios, pero tienen diferentes formas. Sí, algunas son narrativas, otras son poesía, otras son sabiduría, o la famosa literatura sapiencial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero enfatizar aquí es que en este salmo, del versículo 1 al 3, el autor sagrado, que no sabemos quién es, pero ha referido una exaltación al Señor y un llamado a que los creyentes alaben al Señor por lo que el Señor es. Alegraos, oh justos, aclamad a Jehová, cantadle con salterio, cantadle cántico nuevo, ¿no? Es el llamado a alabar al Señor. Y es algo que a nosotros también hoy día, siglo XXI, lo leemos y nos llama la atención porque es un llamado justamente a alabar al Señor. Y el versículo 4 y el versículo 5 también refiere a algo que es importante señalar. ¿Qué dice el versículo 4? Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Porque recta es la palabra de Jehová.
está dando en el versículo 1 al 3 una exhortación, un llamado a alabarle al Señor por lo que Él es, ¿sí? Y usemos los instrumentos y hagamos un canto, una expresión, como dice ahí, un cántico nuevo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la tenemos en nuestras manos. Tomemos ese mensaje y alabemos al Señor. Pero también en el versículo 4 hasta el 19 nos da las razones para hacerlo. Y uno sería, ¿y por qué debemos alabar a Dios? Precisamente por esa razón. Porque Él es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo conocemos cómo es Él? Y lo conocemos cuando leemos la palabra y comenzamos a entender aspectos de su gracia, de su misericordia, de su justicia, de su bondad, de su sabiduría, de su poder, etcétera, etcétera y etcétera. En cada suceso narrado en la Biblia nos muestra la particularidad del carácter de Dios, del poder de Dios, del actuar de Dios, según las circunstancias y los contextos que se aluden en cada uno de los pasajes. Y aquí, en el versículo 4 y 5, nos da esa razón de comprender ese carácter de Dios, porque recta es la palabra de Jehová, no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando uno toma una regla y traza una línea, uno ve precisamente eso, valga la redundancia, una línea recta. Pero a veces hemos puesto nuestro dedo un poquito al borde de la regla y cuando pasamos, a mí me ha pasado eso cuando era pequeño, poníamos el lápiz, pasaba por nuestro dedo y pum, había un globito y seguía. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Uy, se salió mal. Coges tu borrador y a veces se borraba el pedacito y ponías la regla y total lo ponías y a veces te salía más abajo, te salía más arriba. Y hay temperamentos y temperamentos. Yo recuerdo uno de mis hermanos no soportaba, cogía el ojo y lo botaba a la basura. Cada quien tiene su forma de proceder. Pero lo que quiero decir es, ¿qué es una recta? Una línea recta no tiene tendencia ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha. Traza de un extremo a otro. Recta es la palabra de Dios. La rectitud en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se trabaja mucho con el término justicia. Cuando decimos Dios es justo, porque no quebranta, no atenta contra su carácter, el parcializarse, favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Y el Señor es justo, y un sinónimo de justicia es rectitud. La línea recta no se va ni acá ni allá. Está trazada y va en la ruta, en la dirección que debe ser hecha. Entonces así dice, porque recta es la palabra de Jehová, no va ni a un lado ni a otro lado, está trazada. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Qué interesante el versículo 5. Él ama justicia y juicio. Él ama justicia. Atender, proceder conforme corresponde a todas las cosas. Y dice justicia y juicio. ¿Para quién va un juicio? ¿O a quién se le juzga? ¿A quién se lo sentencia? Al que ha infringido la ley. Y dependiendo de la naturaleza de la falta, la legislación en un país, esas sanciones pueden ser muy severas, como simples o sencillas,
pero ya esas son particularidades. Él ama justicia. O sea que la identificación que da aquí el autor sagrado del carácter de Dios al Señor, el Señor se identifica con lo que es recto, el deber ser de las cosas. Pero ¿quién es la medida? Y cuando esto lo ponemos en el plano humano, las discusiones van a seguir y van a seguir y nunca se van a poner de acuerdo los seres humanos. Pero se traza la línea por donde deben ser dadas las cosas y ahí está la medición. Y en una nación es la ley. ¿Cumplió? No cumplió. No, que esa ley es muy exigente. Al margen de la impresión de la persona o de los individuos, se debe cumplir con la norma establecida. Bueno, pues no me queda otra. El carácter de Dios es: Él ama justicia. Él ama lo que es recto. Y al que infringe, Él ama lo recto y lo justo. Y juicio para aquel que infringe. Porque la paga del pecado es: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor, Juan 3:16. Tal fue el amor de Dios que Dios mismo sabía que el hombre por sí mismo era imposible que pueda cumplir o esté a cuenta con él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, Señor, yo creo en ti. Gracias, Padre bendito. Gracias por el Señor Jesús. Para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros no podemos cumplir la exigencia de la ley. No, porque estamos andando y ¡pum! Ya se nos fue por acá. Como decir, se nos chicoteó. ¡Ay, caramba! Y queremos proceder y... ya. ¿Qué dice la palabra? Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. O sea, ese es el carácter, la naturaleza de Dios para el proceder humano. Se proceda con justicia, con rectitud. Pero no lo podemos hacer porque tal vez si en hechos no infringimos la ley del Señor, en pensamiento probablemente sí. Entonces estamos en falta. Entonces, mire cómo ante la justicia, en el versículo 5, ¿qué está adjunto a la justicia? Él ama justicia y juicio. Adjunto ahí habla de la misericordia del Señor. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Porque ser humano hay aquí, allá y al otro lado. Y en esa exigencia del carácter justo, recto, perfecto del Señor, esa es la medida de las cosas. Pero no podemos cumplir. Ahí está la misericordia de Jehová. Y dice que la misericordia de Jehová está llena la tierra. Sí, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de salvación. Entonces, si uno va a la China, va al norte, al sur, al este, al oeste, a donde vaya, hay evidencia de la manifestación del Señor, de la misericordia del Señor para con el hombre. Entonces, el autor sagrado, si del versículo 1 al 3 nos exhorta, nos hace un llamado para alabarle al Señor por lo que Él es, nos comienza a dar las razones en el versículo 4, porque dice: recta es la palabra de Jehová. Recta, no hay más. Es la medida de las cosas. Toda su obra es hecha con fidelidad.
fidelidad. Wow. Toda su obra, no dice el 85%, no dice el 20%, toda su obra es hecha con fidelidad. Bendito sea el Señor. Él ama justicia y juicio. No lo deja ahí solo a la justicia que Dios exige, sino también habla de la misericordia del Señor y que la tierra está llena de esa misericordia, esa manifestación de la misericordia de nuestro Dios. Está describiendo, sí, el carácter de nuestro Dios. Es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y nos ha pasado. Hemos querido hacer las cosas bien, con excelencia, que no falte absolutamente nada. Y, ay, cómo me olvidé. Está la misericordia del Señor. Y eso es algo muy importante para nosotros en nuestras vidas. Justamente el autor sagrado, no puedo decir David porque no está aludido aquí el nombre de David, pero el salmista, si bien es cierto, alude a ese carácter general del Señor. Voy a tocar solamente la primera parte del versículo 6 al versículo 9, cuando hay una alusión, sí, a esa sabiduría, pero también al poder de Dios en la creación. ¿Qué dice el versículo número 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Qué tremendo, ¿no? Hágase la luz, y fue la luz. El Señor dijo, y fue hecho. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Es decir, lo que existe es obra de Dios, está sujeto a la voluntad del Señor. Por eso el Señor inaugura su creación y también el Señor cerrará la historia de la humanidad cuando el Señor Jesús retorne. Él es Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todas las particularidades que a veces encontramos o describen en los programas de televisión, lo vemos, cuando a veces se observan las plantas o los animales, la naturaleza, y el programa nos está describiendo la particularidad de ese fenómeno, si es X cosas, lo que sea, y uno dice, Señor, ahí está tu mano, ahí está tu obra. ¿Y cómo es? El Señor lo hizo. Sea la luz, y fue la luz. Reproduzca. Habla de la reproducción de las plantas, de las aves de los cielos, especies del mar, todo. Y se dio. Es decir, hay un inicio en un propósito creativo de Dios para todo lo que nosotros podemos contemplar. Se describe la sabiduría, cómo Dios creó y cómo orientó esa creación. Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él dice, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Ahí está descrito lo que el Señor hace. Y el versículo 8 y el versículo 9 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho.
Él mandó y existió. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús, cuando realiza su ministerio, ¿qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús dice y se hace. Recuerda cuando está en las bodas de Caná, su primer milagro. Oye, ya se acabó el vino. Ya no hay, ya, ahora solamente queda este. Y ahí usted puede ver, podemos ver la descripción cuando María, etcétera, etcétera, y orienta de una u otra forma. Y el Señor produjo el mejor vino para el final. Pero no se sabe, no, el mejor vino se da al comienzo, pues, porque todos están cuerdos, nadie está mal, todo el mundo percibe el sabor, la calidad del vino. ¿Por qué han guardado el mejor vino para el final? El Señor Jesús convirtió el agua en vino. Y podemos ver ahí el obrar del Señor. Cuando le trajeron al leproso y lo bajaron, ¿se acuerdan los amigos? Por el techo, quitaron los bloques y lo descendieron a Jesús. Ellos tenían fe en Jesús. Por eso hicieron y llevaron a su amigo al techo y dijo, no, sí, vamos a bajarlo, lo va a sanar, vamos, vamos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Levántate. Y le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, no es el hecho del milagro por el milagro. Comenzó a caminar, wow, hurra, hurra, hurra. Tus pecados te son perdonados. Y así exhortaba, así obraba el Señor, vete y no peques más. Ahora la mujer que estaba para ser apedreada, la mujer adúltera, y el Señor también le perdonó. Pero el Señor muestra y da enseñanzas claves allí. Y era que Él, como Hijo de Dios, como Dios mismo, tenía poder para perdonar pecados. Resucitó a Lázaro. Y cómo la gente podía ver al Señor Jesús y le adoraban y se quebrantaban frente a la realidad de Él. Pero los fariseos tenían mayor motivación y buscaban eso como pretexto para ir en su contra y etcétera, y etcétera, etcétera, en su proceder contra el ministerio del Señor Jesús. Pero lo que podemos ver aquí es eso. Este Salmo 33 nos muestra, sí, el poder de Dios en su creación o sobre su creación y la sabiduría del Señor. Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Él es quien procede y establece su creación que hoy día nosotros podemos ver y dar testimonio de ello. Vemos cómo el Señor ha procedido en sabiduría a crear los cielos y la tierra. Tema a Jehová, estoy en el versículo 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Recuerda que el Señor Jesús le dijo al joven, tus pecados te son perdonados. Ay, ¿quién no puede decir eso? Por eso te digo, levántate y anda. Ahí le criticaban los fariseos. Claro, ¿quién no puede decir eso? Es fácil decir eso. El Señor Jesús lo decía, pero para demostrar, para evidenciar que Él es Dios, a ti te digo, levántate y anda. O sea, la evidencia humana de que un paralítico se levantó y se fue. Pero la enseñanza del Señor Jesús era, tus pecados
son perdonados. He venido a darte vida y vida eterna. Y el hombre se levantó y se fue. Claro, la evidencia física de que un paralítico puede caminar es hacer lo que precisamente no podía hacer en esa condición de parálisis que se encontraba. Y evidenciar esa autoridad que tenía Jesús sobre la creación es también el hecho de evidenciar que él tenía autoridad y poder para perdonar los pecados. Es muy interesante esta comparación bíblica, la del Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces, del versículo 1 al 3, hemos visto que hay una exhortación a alabar al Señor, cuando dice, alegraos, oh justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de concordia, cantadle cántico nuevo, tañendo bien, tañendo con júbilo. Ahí está la exhortación y el llamado a alabar al Señor. En el versículo 4 y el versículo 5 podemos ver la descripción de quién es Dios, ¿no? Ese carácter de Él como tal. Él ama la justicia y el juicio, versículo 5, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y luego nos lleva a considerar esa sabiduría y ese poder de Dios del versículo 6 al versículo 9, cuando dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta, versículo 7, como montó las aguas del mar, Él pone en depósitos, los abismos. Y allí el versículo 8, tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La evidencia análoga en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ayude el Señor a meditar, a pensar en lo que es nuestro Dios y lo que implica para nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta aquí porque este salmo hay muchas cosas más que podemos aludir, pero vamos a avanzar hasta el versículo número 9. Vamos a orar. Dios bendito y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos has dado, Señor, para leer tu palabra, para meditar en ella, Señor. Y Padre nuestro, podemos ver, porque tu palabra nos permite entender que tú eres Dios, el verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero, Señor. Y vemos que en el ministerio del Señor Jesús también el Señor Jesús dijo y se hizo. El Señor Jesucristo murió y el Señor Jesucristo resucitó. Y Padre, te damos gracias porque es un testimonio real de la vida y de la obra tuya para salvar a tu pueblo de sus pecados. Señor, gracias por la fe que nos has dado. Ayúdanos, oh Señor bendito, a afirmarnos cada vez más en tu palabra, en ti, y ser fortalecidos, Señor, en ella, y podamos nosotros crecer en esa gracia y ese conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos también a compartir esta palabra con los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestros quehaceres, en nuestras actividades cotidianas, y de esta manera, Señor, nos permitas ser de bendición a las personas que nos rodean, a la institución donde laboramos, y de esta manera, Señor, cumplimos tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu obra, como dice tu palabra, esa obra que has empezado tú en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el fin. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos, Dios bendito, a buscar agradarte en todo en nuestras vidas, y podamos nosotros confiar y descansar plenamente en ti. Señor, oramos por que seas tú con cada hermano, con cada hermana,
en esta ciudad, en este país, en esta nación, Señor, y en el mundo en general. Nos ayudes, Dios bendito, a vivir ese Evangelio de Cristo cada día. Significa, implica una renuncia, sí, Señor. Que ya no buscamos hacer lo que a nosotros nos gusta o nos gustaba hacer, sino, Señor, buscar agradarte a ti en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor bendito, porque el enemigo está allí, Señor, tentándonos, seduciéndonos, haciéndonos caer, Señor. Sin embargo, te damos gracias porque tú has vencido, Señor, al mundo, al pecado, a Satanás. Y en ti tenemos victoria, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, para poder leer tu palabra, meditar en tu palabra, vivir, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre nuestro, por la esperanza gloriosa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a que cada día podamos ir avanzando en esta nueva vida que tú nos has dado. Señor, el enemigo viene cual león para destrozarnos, destruirnos, Señor. Sin embargo, tú has vencido, Señor, a Satanás, al mundo, al pecado, Señor, y la muerte. Ayúdanos, Dios bendito, a confiar, a aferrarnos a ti y esperar en ti, Señor. Nos ayude, Señor, en nuestro día a día, en cada actividad que debemos realizar, en cada tarea, en cada compromiso, Señor. Señor, podamos encomendar constantemente nuestras vidas a ti, Señor, para poder proceder como corresponde a tus hijos, Señor. Gracias, Dios bendito, porque tú estás con nosotros siempre. Tu palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Ayúdanos, oh Señor, a vivir en esa vida de dependencia de ti. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre, para poder vivir este Evangelio de Cristo cada día. Podamos ser instrumentos de bendición a los demás, Señor. Y nos des la oportunidad de compartir, de proclamar tu palabra en los diferentes lugares donde nosotros estemos, Señor. Ayúdanos, Dios bendito. Y Padre nuestro, por la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús, te damos gracias por esa bendición, por esa promesa, Señor. Nos fortalezcas y nos ayudes para vivir cada día en esa novedad de vida, Señor. Y tú nos dirijas, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro ser, todo se doblegue a ti, Señor, se someta a ti, Señor, para que tú nos muestres, nos orientes, nos bendigas, nos ayudes en este diario vivir de nuestras vidas. Gracias te damos por la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 111. Salmo número 111. A Yahvé yo alabaré, con todo el corazón, con toda la congregación, sus glorias cantaré, las obras grandes del Señor, buscadas han de ser por todos.
excelente son. sobre excelente son. Nos hablan de su compasión. Nos hablan de su A compasión. todo su redil. A todo su redil, su pacto fiel lo cumplirá. A toda la nación que acepte fiel su dirección y su heredad les da. Las obras de mi rey de Sión. Las obras de mi rey de Sión Son juicios, son verdad. son juicios, son verdad. Sus leyes de fidelidad. Sus leyes de De fidelidad. siglo en siglo son. De siglo en siglo son la redención ya la dio al pueblo de su fe. Su pacto firme siempre fue y nunca lo cambió. La redención ya la dio al pueblo de su fe. Su pacto firme siempre fue y nunca lo cambió. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este momento que tú nos das, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre y también para reconocer, Señor, tu provisión divina sobre cada uno de nosotros, tu provisión material para nuestras vidas en el día a día, Señor, que nos toca vivir. Nos ayudes, Señor, para poder vivir como corresponde. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder administrar lo que tú nos das. Tiempo, recursos materiales, una serie de aspectos en nuestra vida. Y nos orientes, Padre bendito, para saber cómo proceder, cómo actuar, cómo atender cada situación que tú nos das. Oh Señor, rogamos tu ayuda, rogamos tu bendición, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestros tiernos y nuestras ofrendas. Oremos. Padre bendito, proveedor y dador de todo don que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros, te agradecemos por tu provisión y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Padre nuestro, también te alabamos, te damos gracias, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que vamos a participar, Señor, del sacramento de la cena que tú instituiste para tu iglesia, Señor bendito, te pedimos tu ayuda y tu dirección. Permítenos, Señor, considerar quién eres tú, quiénes somos nosotros y lo que tú has hecho a favor nuestro en Cristo Jesús. Padre Celestial, rogamos tu ayuda, tu dirección, tu bendición, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo número 11. Es una porción de la Escritura alusiva al tema del sacramento de la cena del Señor. Y en 1 Corintios, en el capítulo número
11, vamos a leer desde el versículo número 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Pueden tomar asiento. Yo quisiera solamente aludir un par de cosas fundamentales. El Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Ya la iglesia cristiana, comisionada por el Señor Jesús a los 12 apóstoles, seguían proclamando y anunciando la palabra del Señor. Y en Corinto, pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo ya ha visitado a los hermanos, ya les ha escrito su primera epístola. Se dice que Pablo escribió 3 epístolas. Las que están registradas es la primera y la tercera, y la segunda epístola está no habida. Al margen de los documentos que pudieron no encontrarse o no tenerlos a la mano, es la enseñanza que el apóstol deja para la iglesia y también para nosotros hoy, y la institución de la Cena del Señor como sacramento. Y los hermanos en Corinto participaban en esa expectativa de que el Señor viene. Y lo han practicado, lo practicaron todo el tiempo, así como nosotros hoy día lo practicamos y tenemos la esperanza de que el Señor viene. Pero nadie sabe el día ni la hora. Pero esa es la enseñanza. Entonces, Pablo les escribe a los hermanos en Corinto y les exhorta a que ellos deben vivir como hijos de Dios. Y nosotros vemos ahí en el capítulo 11, que hemos dado lectura, del versículo 17 al versículo 22, los versículos que anteceden al pasaje que hemos leído. Las sociedades bíblicas han puesto ahí abusos en la cena del Señor. Unos tenían hambre y se iban para comer, para llenar sus estómagos. Otros querían, ¿qué podríamos decir? No creo que emborracharse, pero tenían la intención de beber el vino. Y lo uno y lo otro estaban mal, porque no era pan para llenar sus estómagos, ni vino para embriagarse, sino que del versículo 23 en adelante, Pablo ahí indica por qué el Señor estableció o celebró con sus discípulos esta cena y lo instituyó para su iglesia. Porque verdaderamente el Señor se dio en sacrificio y se iba a dar en sacrificio. Y cada vez que se toma el pan y cada vez que se bebe del vino, recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor
y lo percibimos por nuestros sentidos, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos recordando el sacrificio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, no olvidemos, siendo Dios, se hizo hombre y murió en muerte y muerte de cruz. Para él, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, el mero hecho de hacerse hombre era una humillación, porque él es Dios. Y siendo hombre, el Señor murió crucificado, y el que moría como era la sentencia en Roma, crucificado, era la escoria de la sociedad romana. Los criminales, los peores perversos en la sociedad, en el Imperio Romano, eran crucificados. Y el Señor Jesús se humilló, como dice Filipenses, hasta lo sumo, y fue crucificado como un malhechor, como un criminal, como un hombre perverso. Pero tal fue su amor que Él hizo ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios y para que nosotros, por el sacrificio del Señor Jesucristo, podamos por la fe ser justificados ante Él. Y es así, pero los que asistían, no podemos decirlo, hermano, los que asistían a la iglesia en Corinto, este tipo de gente que buscaba embriagarse, este tipo de gente que buscaba llevar sus estómagos, solamente iban por otra motivación. No era adorar al Señor, no era recordar al Señor, era llenar sus barrigas, como dice Pablo ahí, y otros embriagarse. Un sentido completamente absurdo e inconsistente, porque el Señor Jesucristo no instituyó la cena para eso. El Señor Jesucristo instituyó la cena para recordar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es algo que siempre debemos tener presente. Démosle gracias al Señor por su misericordia, por su amor que ha tenido para con nosotros, y cómo Él, siendo justo, dio en sacrificio a su propio Hijo, para que muriera y tuviera una muerte humillante, extrema, una muerte de cruz. Y de esta manera la justicia de Dios era cumplida, y de esta manera nosotros, por la fe que Él nos da, el don de la fe en su gracia, al creer en Él, podemos recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Podemos ver, Señor, eres un Dios justo. Eres un Dios misericordioso. Y como Dios bendito, en tu perfecta justicia, has logrado para nosotros nuestra salvación, Señor. No lo podemos hacer nosotros, Señor. Lo hiciste tú en Cristo por nosotros. Bendito seas, Señor. Cumpliste la demanda de tu ley. Y el Señor Jesucristo murió. Y de esta manera, Señor, tu ira fue aplacada. Y el hombre merecía la muerte. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Y en tu misericordia, en tu amor, nos has dado la fe como don para poder creer en ti. Te damos gracias, Dios bendito. Eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y podemos ver, Señor, un Dios recto y justo. No toleras la maldad, Señor. Castigas la maldad, el pecado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en Cristo tú nos has dado el perdón de nuestros pecados y la salvación, la vida eterna. Por eso tenemos comunión contigo. Bendito seas, Señor.
Gracias, Padre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, la salvación, Señor. Gracias, gracias, Dios bendito. Ayúdanos ahora a celebrar este sacramento de la cena, a pensar, Señor, lo que significa para cada uno de nosotros la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que bendigas el pan y el vino que han sido separados de su uso cotidiano, Señor, para representar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice estos alimentos, Señor. Ayúdanos a nosotros en la celebración y participación de esta cena para por ti ser bendecidos y fortalecidos, Señor, en esta celebración. Gracias te damos en Cristo Jesús. Oramos así. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Dice la palabra del Señor, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Dice la palabra del Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos.
dice la palabra, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión que tú nos das, por este testimonio de vida, de fe que hemos recibido en ti. Y Padre nuestro, esperamos la venida de nuestro Salvador, del Señor Jesús. No sabemos cuándo lo será, Señor. Sin embargo, nosotros esperamos la venida de nuestro Salvador. Oh Dios eterno, te pedimos que nos ayudes para vivir en esa novedad de vida y siempre estemos a cuenta contigo, Señor, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia otra vez. Ayúdanos a perseverar. Gracias, Señor bendito, por tu ayuda y tu protección constante para con nosotros. Oh Señor eterno, ayúdanos para que también nosotros seamos instrumentos de bendición a los demás, compartiendo este Evangelio de Cristo a ellos, Señor. Gracias por este momento que tú nos das y por el gozo de la esperanza en Cristo Jesús de participar de esos cielos nuevos y esa tierra nueva en Cristo, en cuyo nombre oramos así. Amén. Amén. Hermanos, alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 146, la segunda versión. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los malos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación, aleluya. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación, aleluya. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias por este momento, este tiempo que tú nos has dado para adorarte, para rendirte culto a ti, Señor, porque te reconocemos como el Dios vivo y verdadero, que se ha revelado en su palabra para bendición nuestra, para salvación de su pueblo, de sus pecados.
Señor, gracias por este tiempo que hemos podido cantar tu palabra, meditar en tu palabra y ser exhortados, consolados, animados, desafiados, Señor, a vivir esa fe que tú nos has dado y que nosotros como hijos tuyos, Señor, podamos ser instrumentos de bendición a los demás también, Padre Celestial. Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Y oramos también, Señor, que seas con nuestros hermanos que no han podido venir, seas con nuestros hermanos que están mal de salud. Oh Padre Celestial, seas con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y gracias te damos, Señor, porque eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de salvación. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Entonemos el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya siendo las 12:10. Buenas tardes, ya pasó el mediodía. Un saludo para cada uno de ustedes. No hemos podido realizar o tenemos la oportunidad de haber realizado nuestro servicio en la casa de la señora Angelita, pero el próximo domingo probablemente así lo sea. Digo porque ellas están de visita con nuestro hermano Jeff a la iglesia de los Olivos. Bueno, ahí trabajó ella, su hermana Susi, por varios años. Entonces me parece que habrá sido un buen tiempo compartir con los hermanos. Nosotros tendremos reunión este martes a las 8, nuestra reunión de oración. Y también el jueves tendremos nuestra reunión para matrimonios. Ya corresponde desarrollar el capítulo número 8, la primera parte. Y entonces también, el día jueves a las 8 de la noche tendremos nuestra reunión también para matrimonios. Y esperamos en el Señor que esto pueda ser viable, pueda ser posible. No tenemos noticias al respecto de nuestro hermano Juan de Dios, no tengo noticias, pero sigamos orando por él. Bueno, ese es el punto que sería bueno tenerlo siempre presente. No tengo ninguna noticia adicional más. No sé si alguien tiene alguna noticia. El 25, el baby shower de Cristian. ¿El 25 qué día cae? sábado 25, baby shower de O Cristian sea, que y era Rox. miércoles. ¿De abril? ¿No? Sí, de abril. Ya, todavía falta. Sábado 25, sí. Ya, todavía faltan varias semanas. Bueno, nuestro hermano Cristian ya debe ser, ya porque me dijo ese día, debe ser ya miembro de la iglesia de los Jazmín, de los Olivos. Él está viviendo unas cuadras de la iglesia, del local de la iglesia. Entonces él, tendrá su reunión, el baby shower para el día sábado 25 de abril. Me imagino que será a partir de las 3, 4.
Ya seguro que se llegarán los datos para saber a qué horas. 4. Ya. Ok. Y creo que, bueno, no tengo referencia de alguna otra noticia más. Entonces, sigamos orando por nuestros hermanos en general y tendremos nuestra reunión hoy día por la noche a las 8. Sin noticia adicional que compartir. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Sí. Estamos cordialmente despedidos.